y con amor. Su descendencia será poderosa en la tierra. Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estamos listos para la presentación de nuestro programa acostumbrado sobre cuando hablamos de la salud para el tiempo del fin. El cuerpo como escenario del gran conflicto. En esta ocasión, hablando del cuerpo como escenario del gran conflicto, vamos a centrarnos en el cerebro. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre el orden, ¿sí? Sobre nuestro cerebro, efectos del orden y en el cerebro humano y la espiritualidad. ¿Cuánto realmente esto puede afectar en nuestra espiritualidad? ¿Será que cuando hay un desorden en nuestro cerebro, nuestra espiritualidad crece o decrece? Vamos al texto. No olviden, sí, para nuestros oyentes, que su servidor es médico, ¿sí? Entonces, es con esta base en la cual entonces vamos a presentar o presentamos cada temario de cada, en este caso, de cada viernes o de cada sábado muchas veces sobre cuando hablamos de la salud para el tiempo del fin o la salud en el tiempo del fin. Entonces, bajo este fundamento es que nosotros, o es que su servidor, pues presente estos temarios, básicamente anclado en los mensajes de esta escritora, ¿sí? Esta maravillosa escritora de los libros eh, Consejos sobre la Salud, Ministerio de Curación, la Temperancia, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, el Ministerio Médico. Hoy día vamos a ver algunos párrafos del Ministerio Médico, Testimonios para la Iglesia y otros libros afín. Muy bien, entonces, dicho esto y aclarado la situación, entonces vamos a hablar sobre el cuerpo como escenario del gran conflicto y los efectos del orden en el cerebro humano y la espiritualidad. Vamos al libro de 3 de Juan, versículo 2. El apóstol Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que prospera tu alma. La primera pregunta de esta mañana es: ¿será que Dios está realmente preocupado por mi salud? ¿Qué opino? ¿Será que realmente Dios está preocupado por vuestra salud, por mi salud, por su salud? Ahora, ¿qué es lo que a Dios más le preocupa? ¿Será que Dios realmente le preocupa mi salud espiritual? Interesantes preguntas a las cuales estamos planteando en esta mañana. Entonces, una vez más regresamos al texto. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez como prospera tu alma. Y cuando estamos hablando de alma, ¿de qué estamos hablando? De algo que está dentro, de nuestro interior. Entonces, estamos haciendo mención de la parte espiritual. ¿Nos quedó claro ahora sí? Entonces, ¿a Dios le preocupa mi salud espiritual? Por supuesto que sí. El apóstol Pablo también nos dice: no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y tienen de Dios y que son y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos salud física, salud espiritual y que tengamos salud mental. Aunque ahí debía ser al contrario: física, mental y espiritual. Es el orden, ¿sí? Ese es el orden. Un error ahí de imprenta. Pero Dios quiere que tengamos salud
primeramente física, salud mental, porque teniendo en cuenta la salud física y la salud mental, entonces vamos a poder ser prósperos, proactivos en la salud espiritual. Mi salud espiritual va a crecer, va a aumentar, va a ser grande. Entonces, a medida de cómo vayamos prosperando en nuestra espiritualidad, el Señor nos va a ir devolviendo salud, tanto física como mental. Parece que un juego de palabras, ¿verdad? A Dios le preocupa, Dios está interesado en que podamos tener salud física y mental. Pero para ello necesitamos ser seres espirituales. El texto decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, a la vez como prospera tu alma, la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros colocamos la parte espiritual en primer lugar, entonces vamos a poder tener salud física, salud mental, que hoy en día tanto lo necesitamos. Entonces, Dios es un Dios de orden, ¿sí? Cuando vamos a la creación, cuando vamos a Génesis capítulo 1, vamos a encontrar en el versículo 2, vamos a ver el texto, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la vida, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tres cosas interesantes aquí. ¿Sí? Quiero que noten tres cosas interesantes. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, número uno. Número dos, estaba vacía. Y número tres, estaba en tinieblas. Entonces, ¿Dios qué hizo? Ahora, aparte de esto, de desordenada, vacía y en tinieblas, ¿quién se movía? ¿Quién se movía? El Espíritu de Dios se movía sobre todo aquello que estaba desordenado, que estaba vacío, que estaba en tinieblas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu o la tercera persona de la deidad, porque ya existía. Se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, en medio de ese desorden, en medio de esa oscuridad, en medio de aquel vacío. Entonces, ¿qué es lo que causa el desorden? Un vacío y luego va a causar tinieblas. Mis queridos, cuando hay un desorden en vuestra vida, en vuestra salud, finalmente va a causar un vacío y luego va a causar tinieblas. Oscuridad. Cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de oscuridad. ¿Por qué hoy día tanta gente, tantos cristianos, no pueden comprender realmente la palabra de Dios? La leen una, otra y otra y otra y no la pueden entender. ¿Por qué? Porque hay un vacío, porque están viviendo en una situación bajo un contexto de tinieblas. Están viviendo bajo un contexto de un desorden. Entonces, vamos en esta mañana a lograr comprender a través de este Mario que tenemos que ordenar nuestro cuerpo y nuestro cerebro para que su espiritualidad pueda crecer. Porque si no ordenamos nuestro cuerpo, si no ordenamos nuestro cerebro, entonces nuestra espiritualidad seguirá siendo nula, seguirá siendo vacía. Nuestra espiritualidad seguirá siendo tinieblas. Porque en un desorden Dios no puede habitar. ¿Qué decía el texto? El espíritu se movía, dice, la tierra estaba desordenada, vacía, estaba en tinieblas. El espíritu de Dios se movía. Entonces vino el Espíritu de Dios y dijo, hágase. Y comenzó a ordenarse por la palabra de Dios. Entonces yo como cristiano voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios comienza a darme luz. Comienza a decir, hágase.
esto que está fangoso, está oscuro, está vacío, hágase aquí, reverdezcase aquí, de ese colorido ambiente, de ese sentido a la vida. Eso es lo que cuando yo voy a la palabra de Dios, eso es lo que me dice. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Permitir que el Espíritu de Dios que se está moviendo sobre la oscuridad, sobre el vacío de mi cuerpo, de mi cerebro, tiene que permitir que la palabra hágase funcione. ¿Me dejo entender? Por eso el Señor Dios colocó todo en orden. Su creación lo llevó a un cuidado y a un estricto orden. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Que fueron buenos, dice la palabra de Dios, en gran manera. Voy a ir a Ministerio de Curación, página 206. Miren, en realidad deberíamos leer el título o el subtítulo de este párrafo se llama la higiene general. Pero para poder entender, me voy a extender en la misma página a la circulación de la sangre y también a la respiración. Sí, porque quiero que, para redondear el mensaje, ¿sí? Quiero que también vayamos a entender estos dos puntos más para poder redondear el mensaje. Muy bien, vamos a la higiene general. Así se llama el subtítulo, Ministerio de Curación, página 206. Miren lo que dice. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, que es lo que nos decía el apóstol Pablo, no saben que su cuerpo es el templo de Dios. ¿Qué dice el párrafo? Ministerio de Curación. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. ¿Qué dice? El hombre debe ser un templo de Dios, debe ser una habitación para revelar la gloria de Dios. El apóstol Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Entonces, este debe ser un incentivo para nuestro cuidado y para que podamos desarrollar nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos. Tres cosas importantes quiero enmarcar aquí y quiero que tomes en cuenta esto, que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades que hay en mi cuerpo y que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y preservarlo de contaminación. Entonces, ¿qué tres cosas tenemos que tener en cuenta ahí? Número uno, nuestro cuerpo necesita ser estudiado y vamos en esta mañana a través de este estudio a lograr estudiar parte de ello. Que nos demos cuenta cuáles son las necesidades que estamos teniendo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento estos malestares? ¿De dónde está viniendo? ¿Cuál es la raíz de ciertas dolencias? Y que tenemos que darnos cuenta qué es lo que está haciendo daño o qué es lo que está contaminando a la célula más mínima, aquel átomo, y es ahí donde parte las enfermedades, la contaminación. Ahora voy al siguiente subtítulo, la circulación de la sangre. Miren acá, vamos a leer aquí de manera extra, lo voy a presentar esto. Para tener buena salud, debemos tener buena sangre. ¿Qué dice? ¿Qué necesito yo para tener buena salud?
tener buena sangre? Pues la sangre es la corriente de la vida. ¿Estamos? Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes de mi organismo. Entonces, tener buena sangre es sinónimo de tener buena salud. Ahora, para tener buena sangre, yo necesito tener un hígado limpio. Porque recordemos que el hígado es el primer filtro y luego el segundo filtro son los riñones. Si mi primer filtro, que es el hígado, está mal, está sucio, está contaminado, está lleno de grasa, entonces yo no puedo tener buena sangre. Todo mi cuerpo, todo mi organismo no puede tener buena salud. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Sigo leyendo el siguiente párrafo. A cada latido del corazón, la sangre debe fluir rápida y fácilmente por todas las partes del cuerpo, siempre y cuando mis arterias, mis venas estén limpias. Entonces, el tránsito que va a tener la sangre va a ser rápida, fácil y va a cubrir todo mi cuerpo. Su circulación no debe ser entorpecida por, ojo lo que dice aquí, por ropas o ligaduras apretadas. Miren, cuando yo me coloco una ropa ajustada, me coloco algo que me apresiona el cuerpo, mi sangre se ve afectada y puede ser, incluso puede llegar a causarme la muerte o un problema de salud grave. Ni por un suficiente abrigo en las extremidades. Cuando yo me expongo demasiadamente al frío, también estoy corriendo riesgo mi salud. La sangre se me enfría. Y si se me enfría la sangre, pues mi salud, mi vida corre riesgo. Puedo incluso morir por ello. Entonces, todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre y los órganos vitales, perdón, la sangre en los órganos vitales y produce congestión. Mi salud se ve congestionada. Esto provoca dolor de cabeza, puede provocar tos, puede provocar palpitaciones cardíacas e incluso puede provocar indigestión. Tan solamente de yo no tener un cuidado con mi sangre, pero cuando desconocemos estos casos, corremos al médico, tomamos esto, lo otro, cuando el problema no es ahí, el problema está en otro lugar. Dolor de cabeza, la jaqueca, corre a colocarte una pastilla, una droga, porque eso es. Tenemos una palpitación, corre al médico y el corazón seguramente está. ¿Dónde es el problema? Entonces hay que sanar primeramente que debo tener yo una buena circulación de mi sangre. Ahora voy al siguiente punto, ¿sí? Siguiente subtítulo, la respiración. Para tener buena sangre debemos respirar bien. Mis pulmones deben estar bien. Ojo que la sangre necesita ser oxigenada. Ahora, ¿cómo se oxigena la sangre? A través de una buena respiración. ¿Sí? Mi sangre, para que pueda hacer todo el tránsito en mi cuerpo, necesita tener aire. Es como la gasolina, ¿sí? Es como la gasolina en un vehículo. ¿Por qué crees que existe un carburador en un vehículo? Sea lineal, ya sea un carro, una moto. ¿Por qué? Porque el carburador recibe aire
este aire se junta con la gasolina y genera una combustión, la cual le va a dar aire, gasolina más aire, forman combustión y finalmente esto va a hacer que explosione y de este modo pues el vehículo pueda desarrollarse. Pero ¿qué sucede si al carburador no se le coloca aire? Si no está entrando aire limpio o aire suficiente al carburador, el vehículo va a comenzar a hacer ciertos cabeceos. Incluso se puede apagar. El cuerpo humano es lo mismo. Mi sangre necesita aire puro, aire limpio, para que la sangre pueda hacer toda la combustión, hablando de un tema mecánico, toda la combustión por mi cuerpo, por mi cerebro, para que pueda ser alimentado cada rincón de mi cuerpo. Entonces, la importancia de tener un aire limpio, de respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre y le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios. Ajá. Estimula el apetito. Si no hay una buena respiración, estoy nervioso. Una buena respiración puede calmar mis nervios. Una buena respiración va a hacer que yo tenga un buen apetito. Hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y produce un sueño reparador. Interesante realmente, ¿no? Ahora, el cuerpo humano, Dios lo organizó de manera jerárquica, de mayor a menor. Dios lo colocó por jerarquías, empezando desde el más diminuto hacia el más grande. Por eso Dios siguió un orden. Células pequeñitas, diminutas. Este conjunto de células forman tejidos. Estos tejidos agrupados forman un órgano. Ahora, estos órganos agrupados forman varios órganos, forman un sistema, un aparato, ¿no? Aparato respiratorio y todos los sistemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces Dios empezó de manera ordenada, de manera jerárquica por las cosas más pequeñitas. Entonces, como nosotros desconocemos ciertas funciones de cada uno de estos sistemas, es donde comenzamos a crear ciertos desórdenes. Y finalmente creamos actitudes vacías. Y finalmente las tinieblas comienzan a abrazar nuestro cuerpo, nuestro ser. Porque desconocemos, es importante conocer cómo funcionan ciertas partes, por lo menos las principales, para que así cada vez que tú vayas frente a tomar algo, a beber algo, o a colocarte algo, o a tomar cierta decisión, tengas en cuenta qué daño vas a causar a tu cuerpo, a tu sangre y finalmente a tu cerebro. Entonces, como cristianos es importante que aprendamos cómo funciona cada sistema. Yo creo que cuando cojas un vehículo o cuando te compras un vehículo, ya sabes, llega a 5.000 kilómetros, ahí tienes que darle mantenimiento. Porque ¿qué pasa si tú lo dejas? El carro, pues en la ruta se te va a parar, se te va a quedar. Porque ya necesita ser limpiado el carburador, ya necesita ser cambiado el filtro de aire, ya necesita ser cambiado el aceite, porque si no vas a dañar el motor y cuando el motor se daña simplemente el vehículo no va a avanzar más, ahí se va a quedar. El cuerpo humano es lo mismo, pero para ello necesito informarme. Ahora, cuando no tenemos información correcta,
cuando tenemos una información adecuada, podemos cometer ciertos errores que nos van a costar caro. Si el vehículo debe durarme 20 años, pues me puede durar 5 años o incluso hasta 1 año si es que yo cometo un error garrafal. Y después me voy a lamentar, tanto dinero pagué, $20,000, $15,000, $30,000, uy, para 1 año, por desconocimiento. Entonces, está bajo nuestras facultades o de manera obligatoria en que todos tenemos que aprender por lo menos las normas principales a cómo poder cuidar de cierto vehículo para que me pueda durar. Y creo que todos de un u otro modo tratamos de enterarnos, tratamos de conversar con el mecánico, con el vendedor, alguien que ya ha pasado por esa experiencia, para que nos indique, nos enseñe cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, en qué momento hay que hacerlo, a los cuántos kilómetros hay que hacerlo, para evitarnos un gasto de manera extra o muchas veces poder perder cierto vehículo. Pero con nuestro cuerpo nos damos cuenta que no es así. Como el hígado no habla, como el páncreas no habla, como el corazón no habla, como los riñones no hablan, como ninguna parte de nuestro cuerpo habla, entonces simplemente nosotros ciegamente le damos, le echamos, le colocamos y finalmente después vienen los problemas, vienen las jaquecas y nos preguntamos ¿por qué? Porque incluso hasta cuando se nos brinda una clase de cómo poder aprender a cuidar nuestro cuerpo, muchas veces la ignoramos. Y cuando los problemas comienzan a abrazar, comienzan a caer en nuestra vida, comienzan a golpear nuestra vida, la pregunta es, ¿por qué? Seguro que es castigo de Dios, ¿sí? Pues es importante que aprendamos nosotros cómo funciona cada sistema. Y Dios empezó por lo más pequeñito, por aquella célula, por aquel átomo, hasta lo más grande, como ya veíamos en esta imagen. Un conjunto de células, un conjunto variado de tejidos, finalmente que forman y sucesivamente van formando al cuerpo humano, lo que hasta hoy se nos ha permitido conocer. ¿Sí? La unidad funcional más pequeña es la célula, aunque está formado por miles de millones de átomos. Mientras que la célula es la unidad de la vida más pequeña, los quarks y los electrones son los que constituyen físicos más diminutos del cuerpo humano. Ahora, ¿cuán grande, cuando algo se enferma, dónde estará el verdadero problema? Cuando algo en la vida, cuando algo en la salud va mal, cuando algo comienza a doler, ¿dónde estará el verdadero problema? Mira lo que dice Salmos 139, 13, el 15 y el 16. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. ¿Quién nos formó? Dios. Colocó cada cosa en su lugar y cada cosa en ese lugar tiene una función. A ver, si alguien de ustedes tiene un vehículo, en un carro, a ver, abra la capota, atrévase a levantar la capota y vaya y saque ahí un diodo, una resistencia, una manguerita, un cable, no sé, alguna cosa pequeña que esté ahí. Atrévase y sáquela. Y luego dele arranque, a ver qué va a pasar con el vehículo. Esto me parece que no sirve, voy a sacarlo, voy a extraerlo, voy a anularlo.
Ahora, ¿será que el vehículo pueda funcionar de manera correcta? No, ¿verdad? Por más cosa pequeñita y diminuta que sea, tiene una función. Y esa función es hacer de que el cuerpo funcione, de que el cuerpo camine, de que el cuerpo hable, de que el cuerpo haga. Dios colocó, así como los mecánicos, los quienes construyeron dicho vehículo, colocaron tal cosa grande o pequeña, pero cada cosa en cierto lugar, es porque tienen una función. Entonces yo no puedo ir, bueno, a ver esto, me parece que esto no sirve, a mí se me ocurre cambiarlo de lugar. No, mejor que vaya que directo. O no va a aprender o va a explosionar. Una de dos. Este cable no me gusta aquí, lo coloco aquí. A ver, préndelo pues. O no te va a prender o vas a terminar en llamas tu vehículo, porque va a ser un cortocircuito. Dios colocó cada cosa, cada organismo, cada célula, cada átomo, cada quark en su lugar. Entonces, cuando aquellas cosas diminutas, aquellas cosas pequeñitas sienten algún desorden, entonces esa cosa, por más pequeñita que sea, va a alterar, va a afectar todo mi organismo, todo un sistema. Ahora busquemos dónde es el problema. Mira lo que dice el versículo 16. Con tus propios ojos vistes mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes que me formaras, los anotaste y no faltó uno de ellos. Entonces Dios nos ha creado de manera perfecta. Todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro está hecho en orden. Y cuando se pierde este orden es donde el cerebro se nula, se coloca en modo tinieblas y se llena de pensamientos negativos. Cuando rompemos el orden, de este modo se crea un vacío, una necesidad grave, no se siente satisfecho y no encuentra finalmente paz verdadera. Y si no se llena ese vacío, si no se satisface aquella parte, si no encuentra paz verdadera, entonces tampoco podrá tener espiritualidad, tampoco podrá servir a Dios de una manera como Dios quiere que le sirvamos. ¿Nos va quedando claro ahora? ¿Vamos entendiendo? Entonces, si no logramos tener la luz de Dios, estamos en el campo de las tinieblas. Estamos en el campo del desorden, estamos en el campo del vacío. En otras palabras, estamos vacíos. Entonces, de todo el organismo, el cerebro es la estructura más compleja creada por Dios. Dios ama el orden y desea que ese orden esté en nosotros y sea parte de nuestro ser. Ahora, al cerebro le gusta el orden. Y cuando no hay orden en el cerebro, entonces el cerebro comienza a enfermarse. Entonces, muchos de los males en nuestra vida, en nuestro cuerpo, están viniendo, están llegando porque estamos viviendo bajo un desorden, porque no estamos cuidando ciertos órganos, la estamos pasando por alto, porque es muy pequeñito, porque no lo vemos, estamos pasando por alto. Y es Él quien está clamando. Entonces su clamor de Él comienza a afectar los demás, y finalmente ese problema llega a ser un problema grande. Entonces lo que Dios ordenó, un día ordenó, hoy está desordenado, está vacío y hoy se encuentra en tinieblas. Está en oscuridad. Entonces es importante que nosotros tengamos que volver a ese orden.
Ahora, ¿qué beneficios tiene el orden en los diferentes aspectos de la vida? ¿Qué es lo que nos proporciona aquel orden? Vamos a ver tres cosas importantes en esta mañana. Número uno, me da mayor capacidad mental. Cuando mi cuerpo esté en orden, cuando mi vida esté en orden, cuando mi salud esté en orden, entonces voy a tener una mayor capacidad mental. Al haber menos distracciones visuales, el cerebro libera recursos cognitivos, mejorando la concentración y productividad en tareas laborables y tareas personales. Una mejor toma de decisiones. ¿Por qué mucha gente hoy no sabe tomar decisiones? Porque no estamos ordenando, pero si hubiera en orden, hubieran buenas decisiones, buenos planes de trabajo. Decidiríamos mejor las cosas, qué voy a hacer, con quién me voy a casar, con quién voy a vivir, cuántos. Nos evitaríamos muchísimos problemas. La claridad ambiental favorece la claridad mental. Bueno, lo que resulta en decisiones más rápidas y también precisas. Va a favorecer la sensación del control. Tengo un control de mi mente. Y finalmente, el tercer paso, una sensación de control y de autoestima. Mantener el orden se asocia con una mayor percepción de control sobre la propia vida y un aumento en el sentimiento de competencia y logros, fomentando calma y paz mental y elevando la autoestima. Interesante, ¿no? Incluye en la salud mental mejorar nuestro bienestar emocional y nuestras relaciones interpersonales, incluyendo positivamente en el estado de ánimo. Calma, serenidad, confianza y somos más felices con menos esfuerzo. ¿Anotando? Ahora, mira lo que dice Salmos 37:23. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él ciertamente le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. Dios quiere que seamos hijos obedientes. Dios quiere que vayamos, leamos su palabra, que nos llenemos, que investiguemos su palabra para que eso nos pueda librar en el día de la prueba, en el día difícil. ¿Sí? Nos va a dar calma, nos va a hacer mucho más felices. Entonces, el Señor Dios es el quien dirige nuestros pasos. El Señor Dios es el quien nos pone en el camino que a Él le agrada, pero también recuerde que es nuestra decisión final o de si decidimos caminar en ese camino o salir de aquel camino. O caminar con un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro, un pie afuera. Pero recuerde que cada cosa finalmente va a tener su propia paga. Consecuencias y efectos negativos de negarse al orden de la vida. Número uno, hay malos pensamientos, hay contiendas, estamos estresados, tenemos ansiedad, nos deprimimos, tenemos tinieblas mentales, estamos vacíos, sentimos sentimiento de soledad muchas veces, sentimos frustración y finalmente sufrimos alergias e infecciones de manera constante. Miren que también afecta a la salud, ¿sí? También afecta a nuestra salud. Cuando nos negamos a ordenar nuestra vida a través de nuestra alimentación y todo realmente debe ser un reloj, todas estas situaciones comienzan a echar mano de nosotros, de nuestra vida. Y finalmente nos pueden llevar a ciertas alergias, a ciertas infecciones graves. Ahora, aspectos que refuercen una mente positiva. Un aspecto físico, por ejemplo, una nutrición adecuada,
un sueño reparador, una conexión social, aire puro y luz solar, agua por dentro y por fuera, un mantenimiento del cerebro activo y evitando la monotonía para mejorar la plasticidad neuronal y la función cognitiva. Ahora, el impacto del orden externo es la calma interna. El impacto que yo recibo en lo externo va a ser reflejado en la parte interna. El orden externo beneficia al cerebro y reduce drásticamente el estrés y la ansiedad, ya que en un entorno desordenado eleva los niveles de, muchas veces, cortisol. Un cerebro ordenado, organizado, disminuye la carga cognitiva del caos vehicular. Ahora, un entorno ordenado promueve la salud mental y la obediencia. Dios lo hizo todo en orden, Dios lo hizo todo bueno, Dios lo hizo todo en gran manera. Vamos a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios es un Dios de paz. Dios no quiere, mi querido hermano, mi querido amigo, que tú te confundas. Dios es un Dios de paz. Para ello necesito entender su palabra, comprender su palabra y salir de todas aquellas confusiones. Clamar al Espíritu Santo para que me ayude a salir de aquella confusión. Para que Él venga a mi ayuda y me ayude a dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres. Jesús mismo dijo, mi paz los dejo, mi paz les doy, no como el mundo lo da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo, dice Jesús. Entonces, si hace tiempo, o perdón, si se hace todo con orden, ¿Dios hará que que haya orden en la mente? ¿Dios hará que tengamos paz? Ahora, esa paz solamente Él la puede dar. Solamente Jesús nos puede dar aquella paz. Mira lo que dice Isaías 41:10. No tengas miedo, que yo estoy contigo, dice el Señor. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da las fuerzas y siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sostener. Ahí está la promesa divina. No tengas miedo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar salud. ¿Ah? No te desanimes. Yo soy tu Dios, el quien va a cuidar de tu salud. Yo soy quien te va a dar las fuerzas, yo soy el quien te va a ayudar, dice Dios. No necesitas comer tal y cual cosa, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar las fuerzas, dice Dios. Las fuerzas vienen de Dios. ¿Estamos? Ahora, ¿qué dice Salmo 119, 132 al 134? Mírame y ten misericordia de mí, dice Dios, no como la tienes con quienes te aman. Entonces, ¿contra quién Dios tiene misericordia? Con aquellos que le aman, con aquellos que obedecen, con aquellos que guardan sus mandamientos, su palabra. Tú ordenas mis pasos con tu palabra. La palabra de Dios es una lámpara a mis pies, dice. Ordena mis pasos, me guía, me conduce, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. ¿Dónde debo colocarme? ¿Qué es lo que debo tocar? ¿Qué es lo que no debo tocar? ¿Qué es lo que debo comer? ¿Qué es lo que debo beber? Ordena mis pasos con tu palabra, para que el pecado no me domine, para que los gustos no me dominen. Tenemos que permitir que esta palabra nos ordene los pasos.
Protégeme, Señor, de los hombres violentos, porque deseo obedecer tus mandamientos, dice el salmista. Protégeme, Señor, no permitas que me junte, que me toquen, porque yo quiero ser tu obediente. Yo deseo ser obediente a tus mandamientos. Ahí está la promesa divina. El cerebro necesita cuidados, necesita sentirse lleno, necesita sentirse saciado. Eso solo lo logra con un orden en su entorno. Vuelve a decirnos el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:40, siempre y cuando todo se haga decentemente y también se haga con absoluto orden. Hagamos las cosas con decencia, con orden. Mira lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad, pero todo tiene su tiempo. No vaya contra el tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay un momento para desayunar, hay un momento para cenar, hay un momento para almorzar, hay un momento para salir a jugar. Todo tiene su tiempo. Hágase con decencia, de manera ordenada. Ahora, ¿cómo conseguir ser ordenado? ¿Cómo cambiar las estructuras cerebrales y por fin poder tener paz? Interesantes preguntas esta mañana. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo podemos lograr? ¿Cómo podemos tener paz interior? Mira lo que dice Jesús, dijo Jesús en Lucas 16:10. El que es confiable en lo poco, también en lo mucho podrá llegar a ser confiable. Pero el que no es confiable en lo poco, tampoco le es en lo mucho. Entonces, aquel que en lo poquito, en la pobreza, es confiable, entonces en lo mucho va a ser confiable. Pero aquel que no es confiable, en lo poquito, en la pobreza o en la abundancia, tampoco lo es, dice, de confianza para mí, dice el Señor Jesús. Porque el apóstol Juan dice en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia, vida eterna en abundancia. ¿Dónde encuentro eso? En su palabra. Entonces yo voy a su palabra, comienzo a llenarme de su palabra, de cómo cuidar mi cuerpo, mi salud, para poder tener vida en abundancia. Entonces, ¿qué razón tiene todo esto? ¿Cuál es la principal razón de todo esto? Que usted y yo, que tú y yo podamos tener salud en abundancia. Para ello necesito hoy comenzar a cuidar mi cuerpo. Necesito conocer cómo funciona cada célula, cada átomo, cada tejido, cada sistema, cómo funciona y qué es lo que daña a esos sistemas, qué es lo que daña a aquella célula. Y cuando yo hago esto, voy a tener vida en abundancia. El Señor Dios me da vida, el Señor Dios me da la luz. El Señor Dios nos da todos los días su palabra, la luz, para que a través de esta luz, a través de esta lámpara que guía mi camino, que alumbra mi camino, yo pueda tener aquella luz suficiente para poder tomar las mejores decisiones que finalmente se van a ver reflejados en tener una vida en abundancia. Por eso, mi querido hermano, es importante la obediencia a las leyes de la salud. Las leyes de la salud tienen que ser obedecidas. Mira lo que dice cada día con Dios. Antes del diluvio no se hizo provisión para el consumo de alimentos de origen animal. Traten de eliminar la carne por 6 meses y verifiquen si se produce una mejora en su cuerpo, en su salud, en su cerebro. Les pido que lo hagan enseguida, que santifiquen su imaginación.
Despierten la mente y la conciencia y eleven todo al Señor. Guárdense de tener demasiada simpatía por sí mismos. Seamos heroicos, pero heroicos en vencer el apetito pervertido. Ahí tenemos que ser heroicos, en vencer aquello que está dañando mi salud, aquello que nos está perforando la vida, aquello que nos está acabando la vida, aquello que nos está quitando el derecho de tener la vida eterna. Tenemos que ser heroicos en defender a capa y espada. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces Jesús va a venir, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Él me va a fortalecer, pero tengo que ser un heroico. Porque el apóstol Pedro dice, ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien al mundo las maravillas que Él ha hecho, el cual Él nos llamó, nos sacó de las tinieblas, nos ha colocado en la luz admirable. Y si estamos en la luz, entonces tenemos que reflejar al mundo los beneficios que tenemos. Y si no sabes, mi querido hermano, instrúyete, aprende, invierte tu tiempo, tu dinero en aprender como su servidor lo está haciendo. Dios nos está ayudando. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que avancemos. Dios nos da las herramientas para aprender. Dios nos da la luz. No importa la edad que tengas. No importa la condición que tú seas, que tengas. Si tenemos la luz, entonces hay que en esa luz ir cada día aprendiendo más, ir conociendo más. Hay que ponerle empeño. Hay que ir haciendo ese sacrificio por querer aprender y conocer algo de que nos va a salvar. Pero estamos más interesados en conocer lo que nos va a llevar a la perdición que lo que nos va a llevar a la salvación. Estamos invirtiendo dinero en algo que nos está destruyendo la vida, la salud. Ay, Señor, de repente no me alcanza. Perdemos la fe. Pruebe a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero conocer, quiero instruirme, quiero dar la luz al mundo. Quiero advertir al mundo. Quiero salvar las vidas de los demás. Entonces, Señor, dame los recursos para yo también poder aprender. Y Dios lo va a hacer. Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. ¿Estás pretendiendo conocer la verdad? Entonces tiene que haber una completa conversión. De otra manera van a caer en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada. Debe ser, como decía el texto, una nación santa, un pueblo querido por Dios, un linaje escogido, debe ser celoso en buenas obras. Porque Cristo ha muerto para darnos salvación. Cristo no ha muerto para que tengamos pasiones o gustos o hábitos. Cristo no ha muerto por ello o para ello. Eso lo encuentras en Testimonio para los Ministros. Cristo no murió por vosotros para que pudiéramos tener las pasiones, los gustos y los hábitos de los hombres del mundo. Cristo no ha muerto para eso. Él ha muerto para que yo tenga vida, vida eterna, para que tenga fortaleza, para que tenga victoria, para que yo eche mano de la muerte de Cristo, para que yo eche mano de la sangre de Cristo y con esa sangre de Cristo pueda tener victoria, pueda tener salud en abundancia. Entonces la salud es la riqueza. Necesitamos educarnos y esa es la parte más complicada.
Nadie quiere hoy educarse. Todos odiamos educarnos. Eduquemos a la gente. Mi querida, la advertencia está dada. Pero si quieres perderte, come nada más, bebe nada más, sigue vistiéndote como tal. La advertencia está dada, mi querido amigo, hermano. La ciudad de Dios es para todos los observadores de los mandamientos, para aquellos quienes observan sus mandamientos. La ciudad de Dios no es para personas que no quieren dejarse instruir. La ciudad de Dios es para aquellos quienes están observando los mandamientos, aquellos quienes están guardando los mandamientos tal y cual lo dicen, aquellos que están haciendo el esfuerzo de querer tener los mandamientos de Dios en obediencia. Aquellos que están luchando y luchando y luchando cada día, agarrándose con uñas y dientes por obedecer y por estar allí. Por cierto, hay un grupo que no tiene ni la menor idea de querer obedecer. Entonces, deberíamos tratar de ser colaboradores de Dios mediante la conservación del organismo en tal condición que pueda prestar un servicio perfecto. Entonces, yo quiero brindar un servicio perfecto a Dios. ¿Qué necesito? Conocer cada parte de mi cuerpo, cada átomo, cada célula, para poder instruir a los demás, para que yo pueda brindar un servicio perfecto hacia Dios. Es mal negocio, ciertamente, maltratar el aparato digestivo, del cual depende de tan amplia medida la felicidad de todo ser. ¿Qué dice? Es un mal negocio maltratar mi aparato digestivo, mi cuerpo. Cuando el estómago anda mal, la mente también anda mal. Y la energía nerviosa del cerebro se debilita. ¿Quedó claro? Por lo tanto, es deber religioso de toda alma aprender la ciencia del sano vivir, tener presente el asunto del régimen alimentario y tratar concienzudamente la cuestión. Por eso que el apóstol Pablo declara: somos nuestros. Declara que hemos sido adquiridos mediante un precio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Hemos sido pagados por un precio. Por lo tanto, necesitamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque somos propiedad de Dios. Termina el párrafo. Si realmente amamos al que dio su vida por nosotros, asumiremos la solemne obligación de evitar la enfermedad. Si realmente amamos a Jesús, el poder de la enfermedad a ceder ante el apetito pervertido puede ser medido solamente por lo que Jesús sufrió durante su largo ayuno en el desierto. Cristo sabía que para llevar adelante el plan de salvación tenía que comenzar la obra de la redención exactamente donde había iniciado la ruina. La caída de Adán, que produjo con respecto al... Que Dios realmente nos ayude a poder cada día crecer más y más. Que Dios nos ayude a poder instruirnos con la luz de la palabra y a poder conocer realmente cómo es que está distribuido nuestro cuerpo, cuál es la función que tiene cada célula, cada átomo, cada sistema, porque todo eso o va a mejorar tu salud o va a afectar tu salud. Que Dios te bendiga. Amén.